supe qué hacer, es la forma en que... Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Día con David Medina. Esta vez tenemos a una coach muy importante, que es un personaje de lujo venezolana que tiene más de 3 años aquí en Chile. Ella es Rosemary Hernández. Bienvenida, Rosemary. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias Bienvenida. por la invitación. Ella es coach migratoria emocional y hoy vamos a hablar un poco de qué se trata esto de coach. Bueno, el coach, como para muchos esto de tema, el término significa justamente acompañamiento. Es una palabra en inglés que termina siendo justamente un acompañamiento fue utilizado por mucho tiempo con el tema para la parte deportiva, y es el coach, es el entrenador, es el que acompaña, ¿sí? El coach migratorio emocional es justamente eso, un acompañamiento durante la migración, pero a diferencia de todo lo relacionado a la parte migratoria, legal, papeles, dinero, visa, estoy hablando de una migración desde un acompañamiento emocional. Como soy psicóloga, tengo más de 10 años en experiencia. Sí, perfecto. Al llegar acá a Chile, me di cuenta que efectivamente una de las cosas que nadie, ninguna de las páginas que yo revisé y que investigué, me habló del costo emocional que implicaba la migración. Entonces, como también venía con varios estudios adicionales, el coach era uno de los que venía así bajo la manga y metido en la maleta. Y hice esta combinación en donde abarqué lo que son las estrategias terapéuticas de la psicología, pero con un enfoque mucho más dinámico y muy puntual, que tiene que ver con el dinamismo y los cambios de la migración. Entonces ahí creo lo que se le llama el coach migratorio emocional. Rosemary, ¿y cómo sé yo que tengo el síndrome de migración, por ejemplo? El síndrome del migrante. ¿Cómo lo identifica? Bueno, comenzando porque es un tema muy común el hecho de que todos los migrantes lo pueden llegar a tener y en alguna razón se ha considerado que es solamente recién llegados. Y no, efectivamente es algo que puede surgir en cualquier momento durante la migración o en el periodo de la migración, incluso hasta después de 10 años de haber migrado. La migración o el síndrome del migrante está relacionado con la ansiedad. Es la primera sintomatología, es una ansiedad que no es cualquier ansiedad de estoy ansioso porque no me han llegado los papeles, estoy ansioso porque no consigo el trabajo. Es algo tan intenso, en una duración y una frecuencia tan permanente y tan exacerbada que la persona no logra determinar que ese miedo lo paraliza, le genera angustia, genera irritabilidad, cambios de humor, quita el sueño. En fin, y cuando la migración se habla de 2. Wow, eso es más intensa aún. Hablar de migración de 2 y hablar de migración en pareja es mucho más intenso porque se nos ha hecho creer, y esto es interesante que me lo preguntes, David, porque muchas personas piensan que vamos a migrar en pareja, vámonos juntos porque va a ser mucho más fácil, vámonos en grupo, vámonos en patota a lo venezolano. Y se piensa que es la forma más fácil porque lo que estamos pensando es en lo económico. Estamos pensando en apoyarnos económicamente, estamos pensando en cubrir gastos, pero no estamos pensando en la cuota emocional que eso implica. Hay algo que nos llama la atención, que las parejas venezolanas se separan cuando llega a Chile. Sí. Hay un porqué. Sí. ¿Ese porqué cuál sería? Va a variar. Pero ese por qué va a variar, porque, por ejemplo, hay un tema muy reciente con todo esto, próximamente voy a hablar justo de esto en un workshop, en donde la mayoría de las personas que hacen referencia al tema pareja dicen, es que ella acá me es infiel, es que él acá se volvió, no sé, una persona totalmente distinta, es que la migración nos cambió. Y le echamos la culpa y asumimos que la responsabilidad es la migración, pero realmente la migración tan solo lo que hizo fue sacar del tapete todo lo que habíamos guardado. Los miedos propios, la inseguridad del otro, el tema de lo que estaba pasando luego y antes de la migración. Como te digo, si yo puse la expectativa en la migración para que toda mi vida cambiara y fuera arcoíris y estrellita, cuando llega la migración no es realidad, eso no es así. Esa es la sorpresa. La sorpresa es que una cosa es la expectativa y otra es la realidad. Y cuando nos hablaron de emigrar, nos hablaron de que vas a llegar y el sueño americano se te va a cumplir, la casa, el perro y el trabajo ideal. O sea, ¿quién no quiere eso? Entonces llegar a una realidad que te dice que no, que tienes que trabajar largas jornadas, que te vas a dejar, o sea, vas a distanciarte de tu pareja, vas a distanciarte de tu familia, vas a tener que hacer sacrificios,
Eso no es algo que nadie estaba pensando. Lo dijo de la boca para afuera, dijo, yo soy capaz de todo, me voy, no importa lo que sea, pero realmente no estamos preparados para eso. Entonces, no es tan fácil. No es fácil. No, la respuesta a la pregunta del por qué se separan va a depender con qué razones o para qué razón ocurre una migración. Y creo que tampoco no es fácil emigrar con los hijos. ¿Cómo lo manejas? Mira, yo migré con mi hija. Ok. Tengo total experiencia de qué es lo que es migrar con hijos. O sea, tengo una niña que recién llegamos, tenía 4 años recién cumplidos, para la que ella pasó 3 meses en un proceso de mamá y cuando nos regresamos, mamá cuando volvemos, mamá y mis abuelos, mamá y mis tíos. Pero con el mismo tiempo, el mismo pasar del tiempo, comenzaron las familias a llegar. Entonces ya no extrañaba a la Venezuela donde estaban sus abuelos porque ya sus abuelos estaban acá. Ya no extrañaba muchas cosas de la Venezuela que ella recordaba, pero sí, efectivamente, migrar con hijos no es fácil. Va a depender de las edades de los hijos con los que se vaya a migrar y las razones que se le hayas explicado de la migración. Si nosotros comenzamos a comparar la migración y decimos en ese país vas a tener lo que no tienes acá y resulta que al llegar la calidad de vida es menor, le estás mintiendo. Le vas a decir que allá vas a tener todo lo que acá no tienes. Claro. Y resulta que ese todo es mucho material, pero no vas a tener a papá o a mamá contigo por mucho tiempo porque mamá y papá tienen que trabajar. En Venezuela pudiste haber tenido carro o auto y cuando llegas acá ya que no lo tienes, vas a tener que montarte en la micro, en el metro, hacer transbordo, andar sudado, andar con frío, tener calor, etc. Entonces es necesario que el proceso de migración sea lo más transparente posible, acorde a las edades, explicar y hacer que sea parte, ellos sean parte de la decisión y no ponerlos después como un equipaje adicional. Claro. ¿Y si nuestros hijos no se adaptan? Hay que buscar las razones del por qué no se adaptan. El proceso de la adaptación de los chicos, de los chamos, en todas sus edades es mucho más fácil que el del adulto. Ellos no tienen tantos apegos como nosotros, insisto, depende de las edades. El adolescente va a tener un apego emocional a sus amigos, un apego emocional a la novia, al novio, a los recuerdos de, pero luego los va a hacer acá y se va a hacer mucho más fácil. Si no se adaptan, hay que buscar qué pasó, y no en ellos, sino en los adultos de su alrededor. ¿Y cómo manejamos la inclusión de diferentes culturas? El venezolano tiene una particularidad, tiene la capacidad de adaptarse, aun cuando criticamos mucho, tenemos mucha capacidad de adaptarnos, solo que tenemos que estar muy claros que somos visitantes. Y cuando hacemos visita a un lugar tenemos que adaptarnos a esas reglas. Si nos entendemos y asumimos que estamos en un proceso de visita o en invasión de algo, Okay. tenemos entonces la posibilidad de comprender de que hay una cultura distinta y una manera de pensar diferente, que no tenemos que asumirlo, no tenemos que adaptarla a nuestras maneras, sino que simplemente respetarla. Tenemos colombianos, República Dominicana, mexicano, peruano, boliviano. De verdad que acá en Chile hemos podido disfrutar de la variedad de culturas y de países. Mi hija, por ejemplo, estudia en un colegio en donde fue nombrado para el año pasado una representación de la muestra cultural, intercultural, donde ella, de su salón nada más hay 2 chilenos. Todos los demás, de 35 nada más hay 2 chilenos. Todos los demás hay mexicano, brasilero, colombiano, de todas las nacionalidades. Entonces es súper interesante la capacidad que puedas tener. Además, si lo miras positivo, David, estos chamos, esta generación, van a tener una capacidad de resiliencia y una capacidad de aprender cosas que nosotros no lo tuvimos. Que nosotros no tuvimos la oportunidad de adaptarnos a cambios tan bruscos porque para nosotros ya estaba todo hecho. Toda la vida estaba organizada y estaba en función de cuando crezcas. Y si tú pensaste en algún momento salir de tu país era porque habías decidido, cuando tuvieras 18 años, comprarte tu pasaje e irte. Ahora no. Esta generación viene bajo la manga con unas habilidades para la vida que si se sabe aprovechar, van a ser grandes, muy, 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 muy grandes. Exitosos, si lo asumen, si realmente tienen las herramientas para eso. Rosemary, de verdad que muy buena información. Yo creo que esto podemos entender no sé cuántos episodios. Pero, ¿cómo identificamos las debilidades de este inmigrante? ¿Las de qué? Debilidades.
Las debilidades. Cuando el migrante asume el proceso de migración como estoy acá para recibir solamente. La primera debilidad es sentir o asumir de que yo vine para que me den. Yo llegué a este país porque yo soy el vulnerable y por lo tanto necesito recibir. Ya esa es una primera debilidad. La segunda debilidad está muy de la mano con cuáles fueron tus recursos personales con los que saliste. Llegaste con miedo, viniste con temores. ¿Para qué? Insisto, el para qué es una respuesta importante. ¿Para qué viniste a este país? ¿Qué viniste a hacer? Y si estás pensando en quedarte, ¿estás pensando realmente hacer vida acá? ¿O estás todavía con la maleta allí a la espera de montarte otra vez en el avión y regresarte? Entonces, una de las principales razones del por qué la persona no termina de avanzar acá en Chile o en el país donde esté, es porque no ha terminado de soltar el cordón umbilical que tiene pegado con Venezuela. Eso sería un fracaso. Regresar. Regresar. No. Es que la migración no es para todo el mundo, David. Claro. No todo el mundo sabe migrar y no todo el mundo logra migrar. El que llegó puede que al mes tenga que ir y está bien. ¿Sabes? Eso también está bien. Reconocer de que no tuviste la oportunidad o sea, no estabas listo para migrar en esa oportunidad, está bien. Quien lo asume como un fracaso es porque asume que no logró con la expectativa con la que salió. Pero no todos estamos listos para migrar. Rosemary, hay unas personas o familias que migran con sus mascotas. Ok, mira, hablar de las mascotas es algo que casi nadie habla y es justamente una de los apoyos, o quizás para mí es dentro de los recursos algo importante. Emocional. Emocionales, correcto. De los recursos emocionales muy importante. Cuando alguien tiene una mascota que tiene muchos años con ellos, háblese del gato, el perro o la mascota que sea, va a permitir que la adaptación sea mucho más fácil a que aquel que se vino y dejó la mascota afuera o no pudo traérsela. Porque así como cuando extrañamos a un hijo o extrañamos a algún familiar, las personas que tienen el apego emocional a las mascotas terminan necesitando el contacto. A diferencia de que tú a un hijo lo llamas o a un primo lo llamas, con la mascota la comunicación no está. Entonces sí es súper importante, nos ayuda incluso a tener una mejor y una mayor adaptación al nuevo entorno. Las mascotas permiten que hagamos vida social. Acá en Chile al menos tienen una cantidad de vida social alrededor de las mascotas. Entonces, claro, eso nos permite incluso generar nuevas amistades, tener un nuevo círculo donde compartir, actividades que hacer. Te obliga, la mascota te obliga a hacer actividad social. Y eso es importante para el migrante. El migrante necesita hacer vida social. Perfecto. Bueno, Rosemary, gracias por la información. De verdad que fue un gusto tenerla aquí en este espacio. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Y de verdad que compromiso. En otro episodio te voy a invitar para seguir hablando más. Me encanta. Gracias a ti. Gracias, Rosemary. Y si quieres realizar